No hagan eso, por favor. Yo también lo hacía demasiado, no se preocupen, no es mal de morirse. Pero cuando ustedes dejen de hacer eso, van a ver un cambio en su piel, pero extremo. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si tú no me conoces, pues me presento, yo soy Maína y hoy les voy a estar hablando de 9 hábitos que destruyen la piel de tu cara y que probablemente no lo sabías. Sí, a mí también me había pasado que muchas de estas cosas de las que voy a estar hablándoles, yo también las hacía, por eso los entiendo y por eso quiero compartirlo con ustedes para que no lo hagan más y puedan tener su cara así como de porcelana y espectacularmente fabulosa. Si todavía no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Tú le das allá abajo clic y rapidito estás suscrito. También te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, que es esta que está por aquí, y en mi cuenta de Facebook, que es esta que está por aquí. Pero bueno, no le demos más vuelta al asunto, vamos a la parte interesante de este video. No esperemos más y comencemos. Ok, como les estaba explicando en la introducción, estos son 9 hábitos que aunque parezcan tontos, que los hacemos regularmente, destruyen tu rostro, destruyen la piel de tu cara. A mí me pasaba que aplicaba yo creo que como 4 de estos que les voy a estar hablando y desde que dejé de hacerlos y lo hice de la manera correcta, mi piel ha mejorado muchísimo. Por eso quiero compartirle aquí con ustedes estos 9 hábitos para que ustedes tengan otras alternativas y lo puedan cambiar. Ok, hábito número 1, exfoliarte demasiado la piel. Si bien las que tenemos los poros abiertos y bastantes puntos negros, que es mi caso, yo también tengo muchísimos puntos negros, tendemos a querernos exfoliar la piel demasiado, sobre todo cuando eres una piel o un rostro con tendencia a acné. A veces hasta 5 veces por semana o a veces lo hacemos hasta cada vez que nos desmaquillamos. Y eso es un error gravísimo porque lo único que vas a hacer con eso es debilitar la capa superficial que protege tu piel, que entren más impurezas a todos esos punticos negros porque siempre los vas a tener los poros abiertos y no vas a permitir que se cierren. ¿Cuántas veces a la semana debemos hacerlo? Lo más recomendable es que lo hagas máximo, escucha bien, máximo 2 veces por semana y trata de que no sea de una forma muy agresiva. Yo ahorita estoy enamorada de esto que tengo por aquí, que es un cepillito exfoliante. Yo antes no lo había probado y lo veía en videos y yo decía, ay, eso no debe exfoliar tan bien. Yo he pasado por muchos exfoliantes y mis favoritos definitivamente son este cepillo y la esponja Conja, que también es súper buena. Pero este cepillo ahorita es mi favorito. Si no tienes la piel tendencia a acné, si no tienes los poros tan abiertos, si no sufres de tantos puntos negros, entonces con una sola vez a la semana que lo hagas va a ser más que suficiente. Hábito número 2, y que yo creo que esto tiene que convertirse en tu religión: desmaquillarte cada vez que te maquilles. No puedes dormir con el maquillaje y si te parece muy fastidioso, que a mí me parece súper fastidioso desmaquillarme, entonces yo uso un jabón desmaquillante. Este jabón, que es de Neutrogena, me facilita muchísimo esa tarea porque con un solo paso yo puedo desmaquillarme toda mi cara. Es literal como si agarraras el jabón que tienes ahí en tu baño, el de las manos, y te lavaras con eso. O sea, da esa sensación, pero realmente es un jabón especial para la cara y para quitarte el maquillaje. A mí me encanta porque me quita también hasta el rímel, la máscara para pestañas, y no me quedan residuos, no siento que me maltrata la piel y solamente como en 2 pasos ya tengo mi piel súper limpia. Pero es necesario que desmaquilles. Y esto no estaba aquí, pero bueno, se los voy a acotar. No se desmaquille con las toallitas desmaquillantes porque de esa forma lo único que vas a hacer es maltratar tu piel. Es preferible que utilices este tipo de jabón o agua micelar con un algodón, cremas limpiadoras, pero trata de evitar esas toallitas. Pero sí o sí tienes que desmaquillarte. Haz esta conversión. Yo la hago cada vez que me da fastidio desmaquillarme, sobre todo cuando voy de fiesta y uno llega tarde y lo que quiere es acostarse y ¡ay, qué fastidio desmaquillarte! Ok, piensa, por cada vez que no me desmaquille es un día más de arruga.
Literalmente yo pienso eso. Entonces voy corriendo y se me quita la flojera y me desmaquillo. Hábito número 3 es no hidratarte tu piel. Ese error lo cometemos más que todo las que somos de piel grasa. Yo soy de piel grasa y antes cometía muchísimo ese error, porque tendemos a pensar que hidratar tu piel te va a poner la cara aún más grasosa, y eso es completamente falso. Yo creo que se los he dicho demasiado. Cuando no hidratamos la piel y la tratamos de mantener siempre seca, tu piel, por el contrario, va a crear más sebo, porque el cuerpo es muy sabio y va a pensar, ok, la cara está muy reseca, necesito que se hidrate, porque no es lo mismo grasa que hidratación. Entonces el mecanismo de defensa de tu piel va a ser crear más grasa. Si creas más grasa, vas a crear más acné, vas a crear más puntos negros, tus poros se van a ver aún más dilatados y por supuesto que no queremos eso. Entonces, si tú la hidratas bien con los productos que sean adecuados para tu tipo de piel, entonces de esa forma vas a evitar muchísimo la grasa de tu piel y al mismo tiempo va a tener más elasticidad, y así no vas a sufrir de arrugas, no vas a sufrir de acné, no vas a tener los poros dilatados. A mí me gusta hidratarme de la siguiente manera. No lo voy a hacer aquí directamente porque tengo el maquillaje puesto, pero me gusta hidratarme bien sea con agua de rosas o agua termal. Me mojo muy bien la cara, pero muy bien, que quede empapada. Y después le agrego una crema hidratante que sea súper ligera, de rápida absorción. En este caso estoy utilizando esta que está por aquí, pero yo no tengo ahorita mismo ninguna preferencia por ninguna crema. Simplemente me gusta que sea bien ligerita. Yo usaba regularmente una que se llamaba Bedusen, pero no la conseguí más. Entonces, bueno, me tocó comprarme esta. Pero que sea más a base de agua que a base de aceite. Porque cuando usas cremas que son muy a base de aceite, si eres de tendencia a grasa, sí vas a conseguir que tu piel se coloque mucho más grasosa. Entonces, con la piel mojada, agregas de una vez la crema hidratante, y cuando se seque el agua micelar, agua de rosas, agua termal, se te va a secar también la crema, y así no te va a quedar para nada grasosa, pero tu piel se va a ver muy hidratada, se va a ver así toda como rellenita, luminosa, y va a tener muchísima más elasticidad. Entonces no, por favor, no olviden hidratarse su piel. Yo me hidrato la piel aproximadamente 3 veces al día. Todo va a depender de cómo transcurra mi día. Fijo cuando me despierto y cuando me acuesto. Pero puede ser que en el interín del día me lave la cara, me desmaquille antes de hacer ejercicio, y por supuesto al terminar me va a volver a hidratar la cara después de que la lave. Entonces todo va a depender de lo que hagas en tu día, pero obligado en la mañana y en la noche. Hábito número 4, que también para mí es nuevo, lo he adquirido ahora en mi rutina y se me han quitado muchísimo las manchas y mi piel está mucho mejor, y es que no usan protector solar. Por favor, hay que usar protector solar, así te quedes en tu casa. Por ejemplo, yo trabajo en mi casa y apenas me despierto, después de que me hidrato la piel, que me la lavo, me la hidrato y toda la cosa, me aplico protector solar. Es importante que utilices protector solar, así no salgas de tu casa, o así salgas de tu casa directamente al trabajo o a la universidad, a la escuela, a donde vayas a ir. Pero pensamos que no, como yo no voy a estar tomando sol directamente, no necesito protector solar, y es un error gravísimo. ¿Qué pasa? Que muchas veces decimos, no, es que no quiero utilizar protector solar porque es que el maquillaje no me queda bien. Ok, te entiendo porque también pienso exactamente lo mismo, pero hay alternativas de protectores solares que tienen efecto primer, que son especialmente diseñados para que los uses debajo del maquillaje, además de que te dan un aspecto del maquillaje súper lindo, súper luminoso. Yo en este caso utilizo el Coola, que miren, ya está muriendo prácticamente. Este protector solar es efecto primer, lo puedes usar antes del maquillaje y es completamente mineral. Traten de usar un protector solar que no tenga muchos químicos. Si eres de piel delicada, te entiendo porque a mí también me ha pasado que usaba otros protectores solares, que hay marcas buenas, muy buenas y costosas, que tienen protector solar que son con muchos químicos. Entonces trata de elegir, no siempre te dejes llevar
por el precio o por el nombre de la marca. Lee la tabla de ingredientes activos y de esa manera te vas a asegurar que es un buen protector solar. Hay desde los más costosos hasta los más económicos que pueden ser muy buenos y todo va a depender de lo que tú quieras invertir. Este es un poquito caro, yo realmente lo compro, además de porque no me hace granitos, no me saca pepitas, es porque me da un aspecto de primer súper bueno. O sea, creo que es hasta mejor que un primer súper costoso que pueda tener de maquillaje, y a su vez le estoy agregando protección a mi piel, por eso es que uso este. Pero tú usa el que más se adecue a ti, a tu bolsillo, a tu tipo de piel, pero no dejes de usar protector solar así te vayas a maquillar. Hábito número 5 que destruye gravemente tu piel es usar contorno de ojos en exceso. Si bien el contorno de ojos es importante para cuidar esta área que es súper delicada, la piel es súper sensible, los contornos de ojos tienden a ser muy oleosos, es decir, contienen muchísimo aceite. Si tú agregas más de lo que necesitas o muchas veces al día, esa grasa que te estás agregando aquí alrededor de los ojos sin querer se va a correr al resto de tu cara porque estás agregando en exceso. Entonces no solamente estás agregando lo que se te va a absorber aquí alrededor de los ojos, sino que se te va a absorber en esta área, en la área de las mejillas, de la nariz, donde tenemos muchos punticos negros, en la parte de la barbilla, en la parte de la frente. Entonces, ¿qué va a suceder? Primero, que se te va a engrasar la cara demasiado rápido, y segundo, que vas a tapar los poros y vas a hacer que te salga acné. O también que te salgan las bolitas estas que son blancas, que si mal no recuerdo se llaman Emilia, algo así, bolitas de Emilia. Una cosa así es que se llaman. Esas bolitas que salen aquí en la parte de la ojera es porque estás agregando probablemente muchísimo contorno de ojo que es muy oleoso. Entonces no es que no te vayas a agregar contorno de ojos, es importante, pero agrega una pequeña cantidad. Con una pequeña cantidad es más que suficiente. Hábito número 6 es lavar tu cara en exceso. Es más o menos el mismo principio de no hidratar. Si lavas tu cara en exceso, lo único que vas a lograr es resecar tu piel y por ende vas a producir más grasa. Además, cuando no lavamos nuestra cara con los productos adecuados, vas a resecar muchísimo tu piel, vas a hacer que te salgan más líneas de expresión, vas a hacer que tus poros estén muchísimo más dilatados. Así que elige un jabón o una crema limpiadora que sea muy suavecita. Para la cara lo único que necesitas es eliminar un poco las impurezas que están de manera superficial, pero no tienes por qué estar tallándote todo el tiempo para mantener la cara seca, porque lo único que vas a lograr es que te salga más grasa en el área T y que además maltrate tu piel. Se te va a ver marchita, no se te va a ver luminosa. Yo en este caso utilizo este que es de Mary Kay. Este lo tengo desde hace demasiado tiempo. Este me lo regalaron, la verdad, no sé cuánto cuesta ni nada. Ay, creo que no se ve. Ahí creo que se ve. Es súper suavecito, es literalmente parece una crema, pero es una crema limpiadora. Entonces yo lo que hago es que me agrego agua, me agrego un poquito de la crema limpiadora, me hago movimientos circulares en todo mi rostro y después vuelvo a agregar agua. Tengo la sensación cuando me retiro la crema limpiadora que mi cara no está limpia porque no está rechinante, pero realmente sí está limpia. Con solamente 2 veces al día que te laves la cara es más que suficiente, pero como les digo, todo va a depender de cuál sea tu rutina. Yo, por ejemplo, me la lavo 3 veces al día. En la mañana cuando me despierto, después de hacer ejercicio, porque me queda la cara muy sudada, y me la lavo con esta misma, solamente un poquitico, y luego antes de acostarme a dormir. Con esas 3 veces es más que suficiente. Y si no hiciera ejercicio, no me la lavo durante el día, sino que solamente agrego agua como para quitar el exceso de grasa que pueda tener, y eso es más que suficiente para que puedas continuar con tu día. El hábito número 7, y que yo realmente hacía demasiado, es el mal uso de los productos para el acné. ¿Qué pasa? Que como nos sale una pepita aquí y de repente nos sale otra pepita aquí, creemos, no, voy a aplicar esta crema para el acné en toda mi cara para que no me salgan pepitas. Pero eso es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque estos productos que son para combatir el acné suelen ser muy agresivos y secan muchísimo tu piel. Ellos están diseñados para atacar el problema que es el acné. Entonces debemos colocarlo solo en la zona que debemos tratar, no en todo tu rostro. A mí me pasaba con este, que es el que yo uso,
el Effaclar, creo que les he hablado bastante de este producto. Entonces yo agarraba y me lo colocaba en toda mi piel. ¿Qué pasa? Que en las zonas donde no me sale acné estaban demasiado secas, estaba muy irritada, porque estos productos tienden a irritar. Entonces ahora solamente lo uso para mis puntos negros, entonces lo uso en esta zona de aquí y en la parte de la barbilla. Si me sale una pepita, me la coloco ¡pum! En la pepita, y ahí me la coloco en la mañana, en la noche. Si de repente a veces me la coloco 3 veces al día en el medio después de que me lavo de hacer ejercicio, entonces, pero no la agrego en toda mi cara, sino en la área de mi rostro que realmente necesita ser tratada con este tipo de productos, porque son súper agresivos. No necesitan aplicarlo en toda su piel, sino se la van a destruir y van a ver que sí, a lo mejor no tienen pepita, pero su piel luce marchita, sin vida, opaca y se ve muchísimo más reseca. Entonces vamos a utilizarla solo en el área que tu cara lo necesita. Hábito número 8 es tocarte demasiado la cara. Bueno, yo creo que en estos tiempos igual y nos estamos tocando la cara por otras razones, pero no podemos estar todo el tiempo llevando nuestras manos a la cara. Yo soy de las que me cuesta y he hecho conciencia muchísimo de eso. ¿Por qué? Porque nuestras manos están sucias, agarramos el teléfono, agarramos X objeto, entonces eso tiene bacterias, tiene microbios, ustedes no saben por dónde pasó eso que acaban de agarrar, y luego se llevan sus manos a su piel. Están llevando literalmente toda esa mugre y todas esas bacterias a su rostro. ¿Y qué puede hacer que te dé una infección de la piel? ¿Qué es el acné? El acné básicamente es una infección de la piel. Entonces, si tú estás llevando microbios y bacterias a tu rostro, lo único que estás haciendo es provocando que te puedan salir pepitas, que se te incremente la grasa de la cara. Entonces, las manos, por favor, fuera del rostro, además de que eso está contraindicado en estos tiempos. Y hábito número 9 es secarte la cara con la misma toalla con la que te bañas, o sea, con la que te secas el resto del cuerpo. No hagan eso, por favor. Yo también lo hacía demasiado, no se preocupen, no es mal de morirse, pero cuando ustedes dejen de hacer eso, van a ver un cambio en su piel, pero extremo. Yo ahora, como realmente a mí me da fastidio tener una toalla aparte para eso, porque además siento que, igual yo vivo con Samir y Samir seguramente que va, agarra y se lava las manos con eso y yo no lo voy a ver. Ajá. Entonces, lo que hago para evitarme eso y saber que siempre me estoy agregando algo limpio a mi piel, es que utilizo estas toallitas que son especiales para secar la cara. Entonces así no estás gastando el papel higiénico secándote la cara, que además te va a dejar brucitas, pedacitos, burucita, eso fue muy venezolano, te va a dejar como pedacitos y restos de papel en tu rostro, y si te maquillas encima de eso te va a quedar el maquillaje terrible. Entonces utiliza este tipo de toallitas, además son súper económicas y traen muchísimo. Cada vez que te vayas a secar la cara, sacas una nueva, te secas con eso y de esa manera siempre vas a tener tu cara súper limpia. Vas a ver como no se van a hacer granitos con tanta facilidad, se te va a ver la cara mucho más luminosa, los poros se te van a empezar a cerrar porque siempre vas a tener tu cara seca, limpia. Porque ¿qué pasa? Nos lavamos la cara, todo muy chévere, me la estoy comiendo, utilizando los mejores productos, y agarras la toalla con la que te secas el cuerpo, que tenemos microbios en nuestra piel, y ¡pum! Nos las ponemos en nuestra cara que está perfectamente limpia y que justo después de la limpieza nuestros poros quedan muy abiertos. Entonces ahí ya no estás haciendo nada, todo lo que te limpiaste fue en vano. Entonces procura usar siempre algo para tu cara. Cambien estos hábitos, cámbienlos, y ustedes luego me cuentan abajo en los comentarios cómo les va a cambiar la piel, porque el cambio que van a ver en su piel va a ser del cielo a la tierra. Si te gustó este video, por favor déjame una manita arriba para saber que te encantó. Díganme abajo en los comentarios qué más quieren ver de mí, que yo con muchísimo gusto lo hago para todos ustedes, y comparte esta información porque realmente es súper valiosa, porque no todos sabemos que estas cositas que parecen tontas realmente te pueden dañar la piel de tu rostro. Y no se te vaya a olvidar activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y si llegaste hasta aquí, por favor suscríbete. Los quiero muchísimo. Chao, chao.